2.1 a 2.2, el transistor BJT, estructura, regiones y configuraciones. Con la finalidad de seguir avanzando en el contenido del temario de sistemas analógicos, vamos a dedicar esta presentación al análisis de lo que es el transistor conocido como BJT, su estructura, sus regiones y su configuración. Vamos a tener una práctica en Tinkercad con 3 circuitos. Un circuito muy simple de encendido de LED, un circuito un poquito más complejo de lo que es la utilización del transistor para amplificación de señal, y también de esto para LEDs, y también de amplificación de señal para una bombilla de luz incandescente. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. 2.1 a 2.2, el transistor BJT, estructura, regiones y configuraciones. Este tema es un tema que está incluido en el contenido de la asignatura Sistemas Analógicos, en particular en el 2026, y saben que será publicado en el canal de YouTube Videoteca Valencia, en particular en el playlist Sistemas Analógicos 2026. Bienvenida a la comunidad. Es un honor recibirles en esta sesión técnica. Hoy daremos el paso definitivo de los componentes pasivos al corazón de la electrónica activa, el transistor. Les invitamos a suscribirse al canal de YouTube Videoteca Valencia para no perderse ninguna de las actualizaciones del curso, en particular para este caso Sistemas Analógicos 2026. Doy la bienvenida tanto al grupo de Sistemas Analógicos del Centro Universitario UAM Texcoco de la carrera de Ingeniería en Computación, como a la audiencia en general del canal de YouTube Videoteca Valencia. Esperemos que este tema les sea de muchísima utilidad. Ubicación en la ciencia. El transistor de unión bipolar, BJT, es el pilar de la ingeniería en computación. Sin su capacidad de conmutación y amplificación, la lógica binaria no podría existir físicamente en los procesadores modernos. Representa la transición del control mecánico al control de flujo de los electrones en los semiconductores. Esto fue analizado y publicado por Boylestad en el 2021. Los objetivos de la sesión. Primero es analizar la estructura física y química de los transistores NPN y PNP. Identificar las regiones de operación, lo que es el corte, la saturación y la actividad. Esto en particular incluso lo vamos a ver aplicado directamente en un proyecto de simulación de Python, mostrando precisamente un transistor, el funcionamiento de un transistor.
Vamos a evaluar las configuraciones de la base, el emisor y el colector común para el diseño de circuitos, analizando precisamente cómo se hacen estas conexiones y cómo es que podemos utilizar esto para beneficio de los proyectos. La relevancia en computación. ¿Por qué estudiamos los BJTs en 2026? Aunque el MOSFET domina los microprocesadores, el BJT sigue siendo insuperable en amplificadores de precisión y etapas de potencia para periféricos y actuadores industriales. Es la interfaz real entre el bit y el mundo físico. Esto fue analizado y publicado por Floyd en el 2024. Si se dan cuenta, la información que estamos proporcionando para este curso es información de vanguardia de los últimos 5 años. El futuro de los semiconductores. La tendencia apunta hacia la integración de BJTs en materiales de ancho de banda prohibido, como los WBG, como nitruro de galio, GaN, para aplicaciones del Internet de las Cosas de ultra bajo consumo y conmutación de altísima velocidad. Los hitos históricos. Los Bell Labs, los laboratorios Bell de 1947, que fue cuando descubrieron, y casi podríamos decir por error, el transistor. John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley revolucionaron la humanidad al crear el primer transistor. Este invento sustituyó a las ineficientes válvulas de vacío, los bulbos, permitiendo la miniaturización de la computación. La teoría en la que se basa es la unión del tipo PN por 2. Esto es, un BJT es esencialmente un sándwich de 3 capas de semiconductores dopados, o sea, con contaminantes. El control se ejerce mediante la polarización de 2 uniones del tipo PN, base emisor y base colector. La clave es la corriente de base que modula la barrera del potencial del emisor. Analizando el NPN contra el PNP como arquitectura, podemos ver lo siguiente. El NPN son mayoritarios, son electrones más rápido y común. El PNP son también mayoritarios, pero son huecos y son utilizados en etapas complementarias. Así entonces tenemos los del tipo NPN y los del tipo PNP, que son los 2 tipos de transistores comerciales que existen. Terminales críticas. Identificar correctamente lo que es el emisor, la base y el colector, sabiendo que el emisor es el que va a mandar la señal, la señal de voltaje, la electricidad, que recibe el colector cuando se excita eléctricamente la base, que es el control del flujo entre el colector y el emisor. La flecha siempre indica la dirección de la corriente convencional
y apunta hacia el material de tipo N. El modelo del diodo, para el análisis rápido, la unión base-emisor se comporta como un diodo de silicio con un consumo de voltaje básico, el voltaje de la base, de 0.7 voltios. Esta aproximación es fundamental para el análisis en la corriente directa de cualquier circuito transistorizado. Vuelvo a insistir, esto lo vamos a ver en una gráfica de simulación de Python, en donde marca perfectamente el voltaje necesario para la activación del transistor. Las leyes de corriente en BJT, tenemos la intensidad del emisor va a ser igual a la intensidad del colector más la intensidad de la base. La intensidad del colector va a ser igual a un beta, ¿sí?, que ahorita vamos a ver qué es, por la intensidad de la base, donde el beta es la ganancia de corriente, o sea, un parámetro crítico del datasheet del transistor, o sea, de la hoja de datos del transistor, y esto es proporcionado precisamente por el fabricante. El análisis de los datasheets, debemos verificar lo que es el voltaje máximo de activación, la intensidad, ¿sí?, de ese voltaje, de la corriente máxima, y lo que es la disipación térmica, o sea, qué tanto puede disipar de voltaje ese componente sin quemarse. El superar estos límites causa la destrucción térmica del dispositivo. Eso debe de quedarnos muy claro. La operación, la región de corte, ocurre cuando la intensidad de la base es igual a 0. En ese momento se corta, o sea, deja de permitir el paso de corriente entre el colector y el emisor. El transistor se comporta como un interruptor abierto, esto es, no permite el paso de corriente. La impedancia entre el colector y el emisor es infinita, por lo menos en los sistemas con componentes electrónicos, vamos a decir, simulados, porque obviamente en los componentes físicos va a haber una cierta fuga de energía al paso de corriente conforme vaya aumentando la intensidad y el voltaje, bloqueando el paso entonces de la corriente por esa parte que corresponde a lo que es la impedancia entre colector y emisor infinita. La región de saturación ocurre con una intensidad en la base alta. El transistor se comporta como un interruptor cerrado. El voltaje del colector cae en un valor mínimo, aproximadamente 0.02 voltios, y se da una intensidad en el colector que está limitada solo por la carga externa. O sea, todo el voltaje del colector pasa a la base, al emisor. La operación región activa. La región de la amplificación lineal, la intensidad del colector es proporcional a la intensidad en la base. Es aquí donde el diseño del punto Q o punto de reposo es vital para evitar distorsiones en señales de audio, y es donde permite pues, el paso o no de la corriente o de cualquier señal.
Las familias de curvas de la intensidad en el colector contra el voltaje en el colector base. Gráficamente visualizamos las regiones, la pendiente en saturación y el área de ruptura. Son límites que el ingeniero debe dominar en el diseño. Esto fue analizado y publicado por Cedra y Smith en el 2022. De hecho, precisamente en la práctica de Tinkercad que vamos a ver, tiene tal potencia la fuente de alimentación que voy a estar trabajando de 30 voltios, que va a permitir ver incluso que si pasamos de cierto nivel, o sea, que si reducimos cierto nivel de resistencia, o sea, dejamos un paso total o muy cercano al infinito, obviamente van a tronar los LEDs, ¿sí? Es parte de lo que vamos a analizar. La configuración del emisor común. La más versátil, ofrece alta ganancia de voltaje y corriente, es la base de casi todos los amplificadores de pequeña señal en computación analógica. De hecho, posterior a esta presentación, en la siguiente, vamos a ver precisamente una práctica de lo que es el transistor como emisor común. La configuración base común. Excelente para la alta frecuencia, tiene baja impedancia de entrada y alta impedancia de salida, ideal para etapas de radiofrecuencia y transmisión de datos. La configuración como colector común, también llamado seguidor de emisor, es una ganancia de voltaje unitaria, pero altísima ganancia de corriente. Se usa para acoplamiento de impedancias. El BJT como conmutador lógico. En el mundo digital, el transistor solo vive en cortes y saturación. Esto permite crear puertas lógicas RTL, que son el fundamento de las ALUs en procesadores. Eso es de las unidades aritméticas lógicas de los procesadores. Las métricas y datos actuales. El mercado de transistores discretos proyecta un crecimiento del 8.5 anual hacia 2026, impulsado por la electrificación automotriz y los centros de datos masivos. El día de hoy, el ejercicio está basado en una única fuente de alimentación. Sin embargo, en la siguiente presentación, vamos a utilizar incluso una fuente de activación de la base distinta a lo que es el voltaje de transmisión entre el colector y el emisor. Tu futuro profesional, dominar el BJT, o sea, el transistor, te permite trabajar en diseño de hardware, sistemas embebidos, electrónica de potencia y mantenimiento de infraestructura crítica en tecnologías de información. Vamos a comenzar con una práctica de laboratorio con el transistor 2N2222 como conmutador y amplificador lineal con esa dualidad que ofrece el BJT. Por eso lo quise incluir en una misma proto, tener los tres circuitos, ¿sí? Y con la misma fuente de voltaje, tanto para la activación de la base
como para la transferencia de energía entre el colector y el emisor. El objetivo es demostrar experimentalmente el comportamiento del transistor BJT 2N2222 en sus dos aplicaciones fundamentales. Analizaremos entonces su función como interruptor digital, operando en corte y saturación, y su capacidad como amplificador de corriente, operando en región activa. Los componentes necesarios va a ser la fuente y control para la alimentación y el estímulo del circuito requeridos, requerimos una batería o una fuente de alimentación. En este caso voy a usar una fuente de alimentación de un voltaje mucho mayor, precisamente para empezar a tener este tipo de contactos con los voltajes altos. Un interruptor deslizante y un potenciómetro, ¿sí? Por ejemplo, de 10K ohms. El transistor BJT, el núcleo de práctica, un transistor bipolar, una de unión NPN, específicamente el modelo estándar, que es el que maneja el Tinkercad 2N2222, y actuadores para visualizar los estados. Usaremos LEDs, aquí nos dice 4, pero son 3 y una lámpara de luz incandescente, como luz individual y en serie, junto con resistencias de 220 ohms y de 1K ohms para protección. Incluso por ahí puse una de 100 ohms para que veamos que podemos manejar esa intensidad. La configuración del emisor común, el diseño de esta práctica utiliza una configuración de un emisor común conectando el terminal del emisor directamente a la tierra ground. Sin embargo, en el sistema que vamos a analizar, ahorita lo vamos a ir viendo paso a paso, para que veamos cómo vamos a ir, por un lado, electrificando la base para excitarla eléctricamente, y por otro lado proporcionando la corriente eléctrica al colector para que pueda ser enviada directamente al emisor y realice el trabajo correspondiente. Esta topología es idónea tanto para el modo interruptor como para el modo amplificador lineal. La sección de interrupción. El estado de corte. Al mantener el interruptor abierto, interrumpimos el flujo hacia la base. Entonces no va a haber una intensidad, no va a haber un flujo de corriente y no va a haber flujo de energía ni trabajo realizado. El transistor entonces actúa como un circuito abierto y todos los voltajes caen sobre él y el LED permanece apagado. Hago de una vez la aclaración de que los transistores, el transistor que vamos a estar trabajando en esta simulación, es un transistor que soporta hasta 40 volts, por eso voy a estar utilizando 30 volts, que es el máximo de la fuente de simulación que trabaja el Tinkercad. El estado esto es corriente directa, no estoy hablando todavía de corriente alterna, ese es aparte otro análisis. Porque acuérdense el cambio de flujo que hace la corriente alterna. El estado de saturación, al cerrar el interruptor, entonces fluye la corriente hacia la base, superando el umbral, ¿sí? Y recuerden que para la activación real del transistor va a tener que ser cercano a los 0.7 volts, que es el voltaje básico de activación del transistor. El transistor entonces actúa, o sea, porque es un diodo al final de cuentas, el transistor. Entonces el transistor actúa como un cable cortocircuito virtual y la corriente fluye directamente y el LED brilla al máximo. Operando en la región activa,
sustituyendo el interruptor por el terminal central del potenciómetro, logramos entonces controlar finalmente la corriente base. Por acá anda perdida. Ya me di cuenta que la corriente base anda perdida. Aquí se los voy a poner a ver si alcanza a ver. Es que casi no se ve. A ver, déjenme hacerlo un poquito más grande para que la puedan ver y la ponemos acá afuera. Ahora sí se ve. Corriente base. El BJT opera en la región activa donde la corriente de colector se amplifica proporcionalmente. Esto lo hace como la corriente del colector va a ser igual al voltaje proporcionado en lo que es la corriente de la base. Esto permite que el brillo de los LEDs, en este caso nada más va a ser uno en esta forma de interruptor, brillen, ¿sí? De forma suave y gradual, bueno, cuando tenemos un potenciómetro, en este caso como el que mostramos aquí. Entonces, si tenemos una resistencia fija, vamos a tener un brillo único. Vamos a poder interrumpir o generar dependiendo de la excitación de la base. Pero si tenemos un interruptor, un potenciómetro, podemos variar la resistencia teniendo mayor o menor brillo dependiendo de qué tanto excitemos la base del transistor para que permita el paso de la corriente. Muy bien, el procedimiento de validación. Primero tenemos que ver lo que es la medición en corte. Esto es, con el interruptor abierto, mide el voltaje de corriente que estamos proporcionando al sistema. En este caso nos dice que debería ser de 9 voltios, va a ser de 30 voltios porque es el que estamos trabajando. Y la medición de saturación, que cierra el interruptor precisamente con el voltaje de la corriente que se está proporcionando al sistema, corriente externa. El valor que debe andar por ahí de los aproximadamente 0.2 voltios. La comprobación lineal usa el potenciómetro, observa la transición progresiva en la luminosidad de los LEDs, validando la modulación. Las consideraciones de seguridad. Primero, la verificación del P-Note asegura que siempre el orden de las terminales, emisor, base, colector, antes de encender el circuito para evitar daños térmicos. Ya saben que en la simulación podemos tronar N componentes, no pasa nada porque el mismo sistema los repone de nuevo. Pero si fueran componentes físicos reales, saldría carísimo estar haciendo una prueba de este tipo. El voltaje del umbral, recuerda que en la unión base-emisor actúa como un diodo y requiere una diferencia de potencial para poderse activar de al menos 0.7 voltios. Ya saben que los diodos van a consumir entre 0.7 y 1.64 voltios para lograr su activación completa. Las resistencias limitadoras nunca debemos quitarlas, nunca debemos omitirlas. Las resistencias de protección pueden ser desde 100 ohms, 220 ohms, 1K, dependiendo de qué voltaje y qué amperaje estemos proporcionando. El BJT como interruptor. Vamos al primer circuito. Las regiones de corte y saturación. En la primera parte de la imagen que vamos a ver a continuación, se observa un circuito diseñado para un control todo o nada. O sea, que permita el paso total de corriente o que no permita nada. La configuración se utiliza
un interruptor deslizante conectado a la base a través de una resistencia limitadora, usualmente un K-ohms. Esta resistencia es vital para no destruir la unión base-emisor, ya que, como se menciona, funciona como un diodo que se activa a los 0.7 voltios. El funcionamiento, el estado de corte. Cuando el interruptor está abierto, la corriente de base IB es 0. El transistor actúa como un interruptor abierto y el LED permanece apagado. El estado de saturación. Al cerrar el interruptor, se inyecta una corriente suficiente para que el transistor permita el paso max de la máxima corriente por el colector, y el LED que enciende a la máxima intensidad. El objetivo didáctico es demostrar entonces que el BJT puede comportarse como un relevador de estado sólido para la lógica digital. Podemos ver este transistor en donde vamos a tener lo que es el colector, la base y el emisor. Son estos tres, ¿sí? Colector, base y emisor son la misma estructura, del tipo PNP o del tipo NPN. Ahora, el BJT como amplificador, o sea, ya la otra función, es en la región activa. En la segunda configuración, el interruptor se sustituye por un potenciómetro, lo que permite una entrada analógica variable con una configuración en el terminal central del potenciómetro que entrega un voltaje variable a la base en el colector, y se observa entonces un arreglo de LEDs en serie y el funcionamiento de región activa. A diferencia del interruptor, aquí no buscamos solo el encendido o apagado de los LEDs. Al girar el potenciómetro vamos a aumentar gradualmente la intensidad del voltaje de la base, y entonces esto va a permitir mayor paso de corriente del colector al emisor. Según la teoría de la presentación, en esta región se cumple entonces que la intensidad del colector va a ser igual al voltaje que estamos entregando por la intensidad de la base, y esto va a permitir entonces que vaya siendo mayor o menor el flujo de energía que pasa del emisor del colector al emisor. Una pequeña variación en el potenciómetro produce una variación proporcionalmente mayor en el colector, permitiendo que el brillo de los LEDs aumente o disminuya de forma gradual y suave. Sin embargo, yo a propósito lo aumenté lo suficiente para que llegara el punto en la variación del potenciómetro de que truenen los LEDs y podamos ver que efectivamente el paso de corriente va a llegar al punto de sobresaturar el sistema. El análisis del colector. Como bien lo podemos señalar anteriormente, el colector maneja la corriente total de la carga. Al poner los LEDs en serie, la corriente que pasa por ellos es la misma, permitiendo visualizar la fuerza de la amplificación de la corriente del BJT. La barrera de los 0.7 voltios, ¿sí? Podemos ver que notarán que el potenciómetro
debe girarse un poco antes de que los LEDs empiecen a brillar. Es el punto exacto en donde se vence precisamente la barrera de del semiconductor, ¿sí? del transistor, del diodo, pues, y que va a permitir entonces el paso de la corriente. Esto en la base, precisamente. La soberanía tecnológica, esta práctica, aterriza precisamente la teoría de Boyle-Stadd, citado en esta presentación, a un entorno tangible, mostrando que el transistor es efectivamente el músculo que permite controlar cargas mayores con señales de control mínimas. Esto incluso lo vamos a demostrar la siguiente clase, en donde vamos a utilizar una carga pequeña en la base para su activación y una carga alta entre el colector y el emisor para el desarrollo de un esfuerzo eléctrico mucho mayor. Es un montaje perfectamente alineado con los objetivos precisamente que estamos buscando y proporcionando una base sólida antes de pasar a una simulación matemática en Python. Esta dualidad es la base de toda la computación moderna, desde el control de un motor, amplificación PWM, hasta las puertas lógicas de un procesador de conmutación. Este es el circuito que vamos a estar analizando. Aquí hago la aclaración. Tenemos una fuente única de poder que voy a utilizar tanto para la alimentación de las bases como para la alimentación del colector y el emisor en los tres casos. Ahora, la diferencia es, aquí también tenemos, por ejemplo, este es para los LEDs, este es para esta bombilla. La diferencia es que precisamente aquí tenemos una resistencia variable, los potenciómetros, mientras que aquí tenemos una resistencia fija, precisamente. Y esta resistencia fija va a permitir que podamos pasar esta corriente directa a través de este pulsador. Cuando yo pulse el botón, va a encender el LED por la activación de la base. La corriente todo el tiempo está recibiéndola el colector y la podría pasar al emisor para este caso, pero no va a encender este LED hasta que yo active la base, porque mientras no le esté proporcionando corriente a través de este switch corriente a la base, el transistor va a estar abierto y no va a permitir el flujo de corriente entre el colector y el emisor. Lo mismo el funcionamiento aquí, solo que aquí la cantidad de corriente que va a recibir precisamente esta base va a depender de la resistencia que yo genere a través del potenciómetro. A mayor resistencia, la corriente que va a pasar va a ser menor, el brillo va a ser pequeño. A menor resistencia, entonces la corriente que va a pasar del colector al emisor va a ser mayor y el brillo va a ser alto. Lo mismo va a ocurrir con este. A menor resistencia va a haber mayor brillo en la bombilla. A mayor resistencia va a haber menor brillo en la bombilla. Aquí podemos observar que encendiendo el circuito podemos tener un circuito así como lo vemos, y que si nosotros le metemos la carga total reduciendo las resistencias y pulsando el botón, podemos ver el LED totalmente encendido, incluso los LEDs quemados y el foco. Ahorita lo vamos a ver funcionando el circuito. Ahora, esto precisamente nos lleva a
el análisis general de este primer circuito y considerando que la fuente de poder entrega 30 voltios y tiene un límite de 0.5 amperios, que es el 500 miliamperes, que es la potencia de la fuente de poder que estoy utilizando, el diseño del circuito debe ajustarse para proteger tanto los transistores como a los componentes de carga de los LEDs, ya que el voltaje es considerablemente más alto que el estándar de los 5 voltios o de los 9 voltios de cualquier circuito. Vuelvo a insistir, a propósito lo hice así para que veamos que podemos controlar estos flujos. A continuación, entonces, presentamos el análisis técnico detallado de este primer circuito bajo estas nuevas especificaciones eléctricas. El listado de componentes para el primer circuito es un interruptor a 30 voltios, ¿sí?, que es el que va a proporcionar la corriente, 0.5 amperes. Un transistor NPN modelo 2N2222 que soporta hasta 40 voltios entre el colector y el emisor, por lo que estamos en el límite seguro. La resistencia base RB de 4.7 kiloohms, por ejemplo, o 5.6 kiloohms, cualquiera de las dos, y se puede aumentar el valor para limitar la corriente que ante los 30 voltios y proteger la unión PN. La resistencia de carga RC de 1.5 k-ohms a 1 watt de potencia necesaria para reducir los 30 volts al voltaje de operación de LED, que es aproximadamente de 2 volts. Hago la aclaración de que los LEDs trabajan entre 1.8 y 2.7 volts, dependiendo del color. Los LEDs que voy a estar trabajando son los estándares rojo, verde y amarillo, y un interruptor que dice deslizante, pero es de pulso, y que permite precisamente el que cierre el circuito entre el flujo de corriente y lo que es la base para que se pueda activar el encendido de LED. La fuente de energía, decíamos que es una fuente de energía que está programado a 30 voltios en 0.5 amperes en Tinkercad. En el montaje, el flujo de energía comienza desde el polo positivo de 30 voltios directamente hacia el emisor del transistor 2N2222 y la carga compuesta por la resistencia de 1.5 kiloohms, y el LED se desplaza a la parte inferior del circuito, conectándose entre el colector y la línea de tierra ground. El control de base se realiza mediante el interruptor deslizante o de botón de pulso, que al cerrarse permite el paso de corriente, los 30 voltios, a través de la resistencia de 4.7 kiloohms hacia la base. Esta configuración es muy interesante porque el transistor actúa como un puente de paso superior para alimentar la carga que drena hacia el negativo. O sea, pasa de la corriente hacia el negativo directamente. Hago la aclaración de que incluso va en sentido contrario a lo que normalmente trabaja la inteligencia artificial, porque obviamente la inteligencia marca un flujo inverso. Yo prefiero utilizar el flujo directo, por eso estoy marcando este ejercicio. El funcionamiento de este circuito con el emisor al positivo de 30 voltios plantea un escenario de polarización directa, por eso es que me interesa este flujo constante en la terminal de entrada de energía en el estado de corte,
Con el interruptor abierto no existe una diferencia de potencial suficiente ni flujo de corriente hacia la base, y entonces la intensidad de la base es cero. Debido a esto, la unión interna del semiconductor impide el paso de electrones hacia el colector, manteniendo el LED y la resistencia de carga aislados de la alimentación, lo que resulta en un consumo nulo de energía por parte de la carga. Esa es la ventaja de este tipo de polarización directa. Al activar el interruptor, entonces se aplica el voltaje de la fuente a la base a través de la resistencia para que el transistor conduzca en esta configuración. El voltaje en la base debe ser ligeramente inferior al del emisor si fuera un PNP, o en este caso que es un NPN. Con el emisor al positivo se busca que la base sea excitada para permitir el paso hacia el colector que va a tierra. El BJT entra en saturación, cerrando el camino interno y permitiendo que la corriente fluya desde el positivo, pase por el emisor y salga por el colector y finalmente atraviese el LED para llegar al negativo de la fuente. Desde el punto de vista de la ingeniería analógica, esta variante de la práctica es sumamente didáctica, ya que obliga al estudiante a no mecanizar que el emisor siempre va a tierra. Al trabajar con 30 volts, la caída de tensión se distribuye entre el transistor y la carga. Es vital notar que el transistor está flotando en el potencial positivo. Este tipo de arreglo se asemeja a las configuraciones de seguidores de emisor o controles de potencia, donde la carga debe estar referenciada a tierra por seguridad o por diseño de chasis, precisamente para en sistemas de cómputo que trabajamos ese tipo de seguros de carga, vamos a decirlo así. En conclusión, el experimento demuestra entonces la versatilidad del 2N2222 para gestionar corrientes de carga incluso cuando la arquitectura de la red se invierte respecto a los ejemplos tradicionales de libros de texto. La soberanía tecnológica se alcanza precisamente aquí, en la capacidad de analizar el circuito real frente a nosotros, identificando que el emisor es la fuente de portadores que se dirigen al colector. Esta práctica refuerza entonces que independientemente de la posición de la carga, el BJT sigue siendo el guardián que permite el bloqueo del flujo energético basándose en la corriente de control de la base. Entonces, teniendo la encendido con el mínimo de resistencia, tendríamos algo así. Ahorita analizamos este circuito. Vamos a platicar un poquito sobre este circuito y sobre este otro circuito. Para el listado de lo que es el componente del circuito 2, que sería el circuito de los LEDs, vamos entonces a utilizar un transistor de tipo NPN, también modelo 2N2222, capacidad de disipación de potencia de hasta 625 miliwatts y un resistor variable de potenciómetro de 100 k ohms
para el control fino de la corriente de la base, que va a excitar la base, un resistor de potencia de base, un K-ohm fijo para evitar daño inmediato al transistor al girar el potenciómetro al mínimo. La carga en serie, 3 LEDs o los necesarios según la imagen que conectamos, podemos conectar varios en serie, y los resistores de carga, que son resistores de bajo valor, por ejemplo 100 ohms, o puente directo sin objetivo, si el objetivo es buscar el punto de falla. La fuente de energía precisamente es el suministro programado de energía de 30 voltios de 0.5 amperes, y la instrumentación sugerida, el multímetro en el modo amperímetro para medir la intensidad de la corriente. El montaje, la intensidad del colector más bien. El montaje se realiza bajo una configuración de emisor común en la carga proporcionada en el lado del positivo, siguiendo la corrección del diagrama anterior. El polo positivo de 30 voltios se conecta directamente al emisor del transistor. En el colector conectamos la serie de LEDs que cierra el circuito hacia la línea de tierra ground. Para el sistema de control conectamos un extremo del potenciómetro a los 30 voltios y el otro, ground, la terminal central, cursor, se une a la base del BJT del transistor a través de una resistencia fija de 1 K-ohm. Esta disposición permite entonces que al girar el potenciómetro, el voltaje de la base varíe suavemente, permitiendo que el transistor transite por toda la región activa antes de llegar al punto crítico de sobrecarga. El funcionamiento se basa en la relación de la transferencia de corriente IC igual a beta por IB. Esto es, la intensidad de la base va a determinar la intensidad en el colector. Inicialmente, al situar el potenciómetro cerca del ground, el transistor está en corte. La medida en que incrementamos el voltaje en la base, superando los 0.7 voltios respecto al emisor, el BJT entra en región activa, donde actúa como una resistencia variable controlada por corriente. Aquí observamos cómo el brillo de los LEDs aumenta de forma lineal y proporcional al giro del potenciómetro. Sin embargo, al trabajar con los 30 volts y reducir la resistencia de carga al mínimo, la corriente del colector IC empieza a exceder los límites térmicos de los LEDs y del propio transistor. El fenómeno de fundido ocurre de fundido de los LEDs, porque la potencia disipada, P igual al voltaje por intensidad, supera la capacidad del semiconductor para evacuar calor, provocando una avalancha térmica que destruye la unión interna de los LEDs o el canal del BJT. Este experimento entonces es fundamental para comprender que un componente electrónico no es solo una entidad ideal, sino un dispositivo físico con límites térmicos y eléctricos estrictos. Al observar la degradación de los LEDs
por exceso de corriente, se valida la teoría de la recta de carga y la importancia del diseño de protección en la ingeniería profesional. Concluir que el transistor es el músculo que traduce una señal débil en una potente requiere también aceptar la responsabilidad de gestionar esa potencia de forma ética y estratégica, evitando el desperdicio de recursos por fallos de diseño. Esta práctica cierra entonces el ciclo de aprendizaje, mostrando que la soberanía tecnológica reside tanto en el saber hacer funcionar un sistema como en conocer los límites exactos donde ésta deja de ser operativa. Esto es lo que pasa entonces cuando marca el fundido de los componentes electrónicos por un exceso, un sobrevoltaje o una sobreintensidad en el sistema. El siguiente circuito, que es el circuito de la bombilla eléctrica, en este no esperamos el fundido de la bombilla porque todavía alcanza a absorber esa cantidad de voltaje, pero sí tenemos el detalle de que se nota el cambio de intensidad. Vamos, el listado de componentes para este caso del circuito 3, control de la potencia lumínica de la bombilla eléctrica, obviamente, es un transistor NPN modelo 2N2222, un actuador que es una bombilla incandescente, lámpara en Tinkercad, un resistor variable que es un potenciómetro de 10K ohms sin resistencia de protección en serie. Esto se le quita esa potencia precisamente para que pueda recibir los 30 voltios completos sin intervención de resistencias, excepto por la resistencia del potenciómetro que activa la base de ese transistor. La fuente de energía, suministro de energía de 30 voltios a 0.5 amperes y los conectores, cables de protoboards o jumpers que permiten la conexión. En esta variante, el emisor del transistor se mantiene conectado al polo positivo de 30 voltios. El colector se une a una de las terminales de la bombilla y la otra terminal de esta se conecta directamente a la tierra ground del sistema. La diferencia fundamental radica en el control de la terminal central. El limpiador del potenciómetro se conecta directamente a la base del 2N2222, mientras que los extremos del potenciómetro se reparten entre los 30 voltios y el ground. Al eliminar la resistencia fija de la protección, el transistor queda expuesto a la corriente máxima del potenciómetro y puede entregar en sus posiciones extremas. Sin una resistencia fija, el funcionamiento depende exclusivamente del divisor de tensión del potenciómetro. Al girar el cursor hacia el voltaje del emisor, 30 voltios, la corriente de base, de la intensidad de la base, aumenta sin una barrera de seguridad, dado que la unión base-emisor actúa con un diodo, como un diodo más bien. Si la diferencia de potencial supera los 0.7 voltios, entonces se forma de forma abrupta, con una resistencia interna muy baja, el transistor puede entrar en una avalancha térmica, incluso puede verse afectado. En este caso sí lo soporta porque está dentro de los 30 voltios, cuando tiene una resistencia total de 40 voltios. En este circuito la bombilla mostrará un incremento del brillo muy rápido
pero el componente corre el riesgo de quemarse, ruptura de la unión del transistor. Si el potenciómetro se sitúa en un punto de baja resistencia, permitiendo la fuente de 0.5 amperes fluya directamente a través de la base. Esta práctica entonces es vital para demostrar las consecuencias de omitir elementos de protección en el diseño de sistemas analógicos. La conclusión principal es que, aunque el circuito permite un control más agresivo, el brillo de la bombilla, de la estabilidad del sistema es mínima y depende de la precisión manual del usuario. En el contexto de la soberanía tecnológica, este ejercicio enseña que la omisión de un componente de centavos, que puede ser una protección por una resistencia, la resistencia de protección, puede comprometer la integridad de un semiconductor de potencia, un procesador, por ejemplo, un chip, y es una lección de humildad precisamente frente a las leyes de la física. La ética en la ingeniería también implica diseñar sistemas que perdonen errores accidentales del operador, garantizando que el transistor sea un motor eficiente y no un punto de fallo por negligencia técnica. Vamos ahora, antes de pasar al siguiente ejercicio, precisamente, que es un ejercicio basado en Python, vamos a analizar el ejercicio en Tinkercad. Para esto, permítanme abrir una ventana de navegación. Aquí tenemos la ventana de navegación y vamos a entrar directamente a Tinkercad Circuits. Y aquí nos vamos a las colecciones, entramos aquí y nos vamos a este ejercicio. Le pedimos modificar para que nos meta al esquema. Este es el ejercicio que vamos a trabajar precisamente. Hago la aclaración, aquí tenemos la corriente, se está alimentando aquí y acá el neutro. La corriente la estoy llevando hacia el otro extremo también para tenerlo en los dos lados del proto y el neutro aquí también. Y entonces con esta resistencia estoy dando paso a la corriente hacia este switch, este push button. Y aquí al cerrar este push button pasa la corriente hacia este extremo y entonces va a estar energizando la base. La corriente pasa directamente a través de esta resistencia a este punto, a este que es el colector. ¿Sí? Si yo no cierro la base, si yo no activo la base, entonces el colector se queda con la corriente y no permite el flujo de la corriente hacia el LED y por tanto el LED no enciende. ¿Por qué? Porque el LED está conectado directamente al neutro, al ground. Aquí lo tenemos, conectado directamente al ground, que es este. Y si yo no cierro el circuito, entonces no va a haber el flujo para el cierre del circuito y el encendido del LED. Por otro lado, lo mismo, bueno, esta base es la que tengo que activar para que se cierre este circuito y se encienda el LED. Por otro lado, aquí va a haber siempre una fuga por la cantidad de energía que pasa aquí. Entonces van a encender muy bajitos los LEDs. Pero al momento esto está a la máxima resistencia. Cuando yo reduzca la resistencia, entonces se van a encender con mayor intensidad hasta que llegue a un punto en el cual rebasa la posibilidad de soportar el flujo de corriente, ¿sí? Y porque esta fuente está a 30, bueno, aquí me marca 10 voltios, pero en realidad es 30 voltios. Se los pongo para que la vean. De hecho, el máximo de estas son 30 voltios. Aquí está, ya está en 30, porque es lo que varía de 0 a 30. Entonces, ese es el voltaje que me trabaja esta fuente.
y que es el que, vamos, ningún LED va a soportar 30 voltios, eso se los digo. Este lo soporta porque lo tengo protegido con esta resistencia, que es una resistencia de 150 ohms. Aquí tengo una resistencia para el cierre para la alimentación de la base de 100 ohms para permitir el flujo de corriente aquí. Y aquí, por ejemplo, la alimentación de la base aquí es a través de este potenciómetro, en donde le estoy metiendo resistencia variable y que va, si tengo máxima resistencia va a meter poco voltaje, si tengo más resistencia va a meter mucho más voltaje, entonces los LED van a encender mucho más fuerte hasta que llegue el punto en el que truenan. Ahora, lo mismo ocurre aquí. Aquí tenemos la alimentación directa, ojo, aquí sin ninguna protección de ningún tipo. Aquí estoy metiendo la alimentación directa al colector. Y de aquí de la fuente directamente los 30 voltios, 0.5 amperes. Estoy alimentando directamente a través de este potenciómetro esta corriente hacia la base para que la base se excite y entonces cierre el circuito y pueda permitir el paso para que esta bombilla reciba corriente aquí, circule por aquí la corriente por la resistencia y salga por acá para cerrar el circuito aquí. Este es el funcionamiento, vamos a verla en operación. Aquí enciendo y si nos damos cuenta ya encendieron los LEDs en cierto nivel de intensidad. Aquí también tenemos una pequeña fuga, muy pequeña, porque son los datos reales que trabaja el simulador. Ahora, si yo le doy clic aquí, vean, me está generando el quemado de ¿por qué? Porque aumenté ¿cómo se llama? El voltaje de la fuente, se lo puse en 30, como se los comenté. ¿Cómo puedo proteger entonces esta cantidad? Aumentando, por ejemplo, aquí puedo subir a K ohms, poner por ejemplo un K. Y entonces con eso, al meter el voltaje todavía es poco. Vamos a meterlo entonces, por ejemplo, a 10K. Sí. Aún así, 100K. Aún así, vamos a 1000K. Voy a tener que bajarla. Es que lo puse en 0.5 amperes porque quería meterles un sobrevoltaje. A ver, déjenme meter un mega. A 1000 ya lo puse. Vamos a meterle 100 megas. A ver si alcanzamos a proteger. No. Y entonces voy a tener que reducir aquí. Fíjense bien. En el momento en que yo reduzca a 0.2, por ejemplo, en ese momento, sí, todavía 0.1. Ahí está. Ahí está. Y entonces aquí ya lo puedo reducir. Déjenme bajarlo de una vez a 100 ohms. Y me pueden decir, ¿se va a quemar? No. Porque le reduje el amperaje. Le estoy marcando un 0.1 de amperes. ¿Sí? Entonces no alcanza a quemarlo. ¿Ok? Si está trabajando al límite, ojo. Porque aquí ese botoncito me dice que está al límite. ¿Sí? Aquí me dice corriente a través del LED es de 97.3 miliamperes cuando están recomendados 20 miliamperes para este componente. Entonces estoy trabajando sobresaturado, pero todavía lo soporta. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí voy a aumentar, reduciendo la resistencia? Si alcanzamos a ver, aquí empieza a aumentar el brillo de los LEDs. Y cuando sigo reduciendo la resistencia, todavía aquí lo soportó, déjenme subirlo a 2 amperes. Pero déjenme reducir la resistencia porque si no, no hace el efecto que quería que vieran. Aquí entonces tenemos una resistencia mucho mayor,
vamos a reducir la resistencia poco a poco para que veamos cómo va a ir aumentando el brillo de los LEDs. Ahí están llegando al límite. Y si yo sigo aumentando a ver si ya hace ahí está. Entonces llega el momento en el que, miren, aquí hasta ahí soporta, hasta ahí. Pero después, al seguir reduciendo la resistencia, los LEDs truenan. Vamos ahora a ver qué pasa con la lámpara incandescente. Voy a aumentar, por ejemplo, ahora voy a subirlo a 1 ampere completo, que es mucho, pero bueno, vamos a ponerlo así. Y déjenme aumentar la resistencia aquí para que los LEDs no estén quemados. Obviamente aquí cuando estoy poniendo a 1 ampere van a quemarse. Ahí luego está. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí ya lo tenemos. Obviamente aquí va a tronar porque tenemos una cantidad de corriente altísima. Y ahora vamos a ver qué pasa con la lámpara, con la bombilla. Vean que llega con 1 ampere, alcanzo a quemar la bombilla. Si lo vemos aquí, hasta aquí, y se quema. ¿Por qué? Porque estoy metiendo una cantidad de corriente que funde el filamento interno de la bombilla y entonces por eso se quema. Si yo reduzco esto a 0.5, ¿sí? Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Acuérdense que en no estoy metiendo ninguna protección. Todavía alcanza a quemar. Déjenme bajarlo a 0.3. Todavía 0.2. Ahí está. Y entonces observemos que en 0.2, ¿sí? Observen que la bombilla ya no se quema. Sí se incrementa su luminosidad, pero ya no se quema. ¿Ok? Estoy en 0.2. ¿Sí? Aquí de todos modos, supongo, no se alcanza, aquí alcanza a sostener también, está al máximo, y también, ahí lo tenemos. Y vean cómo les quita la intensidad dependiendo de los circuitos que voy encendiendo. Muy bien, esta es la práctica precisamente de Tinkercad, en donde nos permite ver el funcionamiento. Ahora, vamos a esta práctica de lo que es Python, precisamente. La presente práctica como simulación en un script de Python constituye un ejercicio integral de caracterización y experimentación con el transistor de unión bipolar BJT2N2222 diseñado para transitar desde la simulación física en Tinkercad hasta el modelado matemático avanzado en Python a través de 3 configuraciones críticas: la conmutación binaria, la aplicación lineal con LEDs y control de potencia con carga incandescente. El estudiante, ¿sí?, debe poder explorar el comportamiento del semiconductor bajo la fuente de 30 voltios, que es la que sigo utilizando también incluso para la simulación de Tinkercad, para que tenga sentido la práctica en Tinkercad y en Python. Y la descripción general se centra precisamente en la manipulación de la corriente de base para gobernar estados de conducción, permitiendo observar cómo el componente actúa como un puente controlado que define el flujo energético hacia la carga. La importancia de este desarrollo radica en la validación empírica de los modelos teóricos de Boyle-Stadt aplicados a un escenario de alta exigencia eléctrica. El objetivo primordial es que el alumno identifique con precisión matemática las fronteras de operación, la zona de corte
donde el flujo es nulo, la región activa del transistor, donde el transmisor modula la energía proporcionalmente, y la saturación, donde se alcanza el límite de transferencia de energía. Al integrar herramientas de programación para graficar hitos de voltaje y estados visuales de LEDs, de hecho les agregué tanto la gráfica del comportamiento del transistor como circulitos que simbolizaban los LEDs en el estado dependiendo del color, para ver si estaban apagados, intermedios, o sea, semi encendidos pues, y encendidos. Se busca entonces que el estudiante no solo arme un circuito, sino que comprenda la física del silicio y la gestión térmica necesaria para preservar la integridad del hardware. Para un estudiante de sistemas analógicos en ingeniería en computación, esta práctica es indispensable porque representa el eslabón fundamental entre el mundo físico y la lógica digital. Comprender la transición de un transistor de un estado analógico amplificador a un binario interruptor es entender cómo se procesa la información en el nivel más básico de la arquitectura de computadoras. Esta formación técnica fomenta la soberanía tecnológica, dotando al futuro ingeniero de la capacidad estratégica para diseñar sistemas eficientes, seguros y optimizados, donde la ética en el uso de los recursos y la protección de los seres humanos y las especies se garantiza a través de la ingeniería impecable y consistente. En la sección 1, el título y explicación del contexto, en esta sección de apertura se define la identidad del programa y el marco conceptual en el que opera, estableciendo que el script es una herramienta de validación para el transistor 2N2222. Su propósito es situar al usuario en el escenario académico de sistemas analógicos, explicando que el código no es una entidad aislada, sino un puente entre la teoría de los semiconductores y la simulación práctica de circuitos bajo una fuente de 30 voltios. En la sección 2, la preparación de librerías y entornos, esta fase garantiza la integridad del entorno de ejecución mediante un protocolo de mantenimiento que desinstala las versiones previas de la librería para enviar, o más bien para evitar conflictos de dependencias antes de proceder con una instalación limpia. Al configurar herramientas como NumPy, Matplotlib y Pandas, se prepara la infraestructura necesaria para procesar cálculos matriciales complejos y generar visualizaciones gráficas de alta precisión técnica. En la sección 3, el dataset basado en el conjunto de datos, aquí se formaliza la base de conocimiento del sistema mediante la integración de parámetros reales extraídos de la hoja de datos datasheets del transistor y las especificaciones de la fuente de poder. No se trata de valores aleatorios, sino de una arquitectura de datos que refleja la resistencia de carga, la ganancia beta, o sea, la cantidad de energía suministrada al sistema, y el voltaje umbral, permitiendo que la simulación sea
un espejo fiel del experimento de física realizado en Tinkercad. La sección 4, lógica de optimización explicada. En esta sección reside el cerebro del programa, donde se aplican las ecuaciones fundamentales de la electrónica para determinar el comportamiento de las corrientes de base y colector. La lógica optimiza el cálculo para identificar automáticamente los puntos de transición entre el corte y la saturación, asegurando que el modelo responda dinámicamente a cualquier variación en el voltaje de entrada sin comprometer la estabilidad matemática del script. Hago la aclaración: para este ejercicio en Python no estoy trabajando aleatorización, estoy trabajando medidas directas de los comportamientos normales de los componentes electrónicos. En la sección 5, los resultados tabulares explicados a detalle. Esta sección traduce la complejidad de los cálculos en un lenguaje humano y estructurado, presentando un reporte dual que incluye tanto los hitos críticos, voltajes de frontera, como una tabla de muestreo detallada al desglosar el comportamiento de la corriente y los estados el estado del LED de forma tabular. El estudiante entonces puede realizar una auditoría de datos paso a paso, validando numéricamente el rendimiento del componente analógico. La sección 6 es la representación gráfico-visual de los resultados. La representación visual actúa como la evidencia empírica del código, donde se traza la curva de transferencia y se marcan explícitamente los voltajes de inicio y fin de la región activa del transistor. Al incluir círculos de simulación, el estado cromático de los LED sobre el eje de las X, esta sección convierte una gráfica matemática abstracta en un entorno didáctico intuitivo que facilita la comprensión de la conmutación y la amplificación. La sección 7 es el reporte y conclusión. En este apartado se sintetizan los hallazgos de la simulación, interpretando los datos obtenidos para derivar recomendaciones de diseño de ingeniería. Se enfatiza la importancia de la soberanía tecnológica y la ética profesional, concluyendo que el dominio de los límites operativos del transistor es fundamental para garantizar la dualidad del hardware y la seguridad de la implementación de los sistemas informáticos de potencia. Y en la sección 8 es la ejecución del programa principal. Finalmente, la sección del punto de entrada main, ejecución, coordina el flujo secuencial de los datos o de todas las funciones previas para entregar la experiencia de usuario completa. La función es actuar como el director de orquesta que inicia la simulación, imprime los reportes y despliega los gráficos, cerrando el programa con una reflexión sobre el rol de la estrategia y la ética como el timón del desarrollo tecnológico contemporáneo. Antes de pasar entonces a ver los resultados obtenidos, vamos de una vez a la ejecución. Para esto entramos al Visual Studio Code, ¿sí? Cargamos, abrimos el archivo, abrir archivo, vamos a ir sistemas analógicos 2.1, 2.2. Estas son las 8 secciones que fueron analizadas y explicadas hace un momento. Aquí tenemos hasta la sección
8 precisamente, que es esta ejecución final. Y si nosotros lanzamos esta ejecución, lo primero que nos marca, que nos desarrolla, bueno, primero pues es el análisis de las librerías, las distribuye y las acomoda correctamente. Luego me marca la tabla en donde me pone los límites, las fronteras, el inicio de la parte de la zona activa, que todos los diodos tienen la característica de que van a lanzarse, los diodos de silicio, van a comenzar a activarse a los 0.7 voltios, justo en este punto, en esta línea verde. Este es el inicio de la zona activa del diodo. Esta línea gris que vemos aquí es lo que representa el diodo del transistor. Aquí tenemos la zona de activación que va de los 0.7 voltios a los 1.64 voltios. En esta zona el actuador está semi-encendido, o sea, hagan de cuenta que esto es un LED, aquí está apagado, aquí está semi-encendido, hasta que llega a la zona de activación de máxima potencia, a los 1.64 voltios, y aquí se activa totalmente permitiendo el paso de corriente. Si se dan cuenta, entonces esta simulación, aquí tenemos todos estos datos, la activa con la coloración naranja para la zona activa, y la zona de saturación roja porque ya hay flujo de corriente total. Entonces tenemos la forma gráfica, la forma tabular de la explicación de la simulación de este sistema. Ahora, esto nos lleva precisamente a permítanme ver. Que no me está fijando. Acá, aquí está. Esto me lleva precisamente. Déjenme bajar un poquito que me comió toda la pantalla. Ahí está. Me lleva precisamente a saber cómo está la estructura de este código. Ya saben, si consideran que sea importante el código para que lo puedan llevar a cabo, analizar y demás, solicítenlo en el canal y se los publico sin ningún problema para que lo puedan tener. Muy bien, entonces con esto vamos ahora al análisis final. Este reporte de ejecución constituye obviamente el ejecución Python, constituye la evidencia cuantitativa de la transición operativa del transistor BJT2N2222 bajo una fuente de 30 voltios, permitiendo validar las fronteras eléctricas calculadas en el script. En la primera sección se identifica como precisión de hitos críticos el despertar del componente a los 0.7 voltios, inicio de zona activa, y el punto de saturación de los 1.64 voltios, donde la corriente del colector alcanza su máximo de 18.53 mA, dictado por la carga del circuito. La tabla de progresión complementa este análisis al mostrar paso a paso cómo el sistema evoluciona desde el estado de corte, donde el LED permanece gris apagado, atraviesa en la región activa con un crecimiento lineal de la corriente hasta culminar con la saturación LED rojo encendido total. Este desglose tabular es fundamental entonces para que el estudiante de ingeniería en computación verifique que más allá de la frontera de saturación, cualquier incremento adicional en el voltaje de base no se traduce en mayor luminiscencia, sino en una disipación térmica que debe ser gestionada estratégicamente para preservar la integridad del componente electrónico, del hardware.
Esto es, yo puedo empezar a estimular eléctricamente la base, va a llegar a un punto máximo y ya de ahí ya no va a pasar toda la corriente que yo suministre adicional a esto, va a provocar una sobrecarga en el sistema que tiene que ser disipada térmicamente. La gráfica resultante de la ejecución del código representa de forma magistral la curva de transferencia del transistor BJT2N2222, transformando datos abstractos en una herramienta didáctica visualmente intuitiva. En el eje horizontal se observa el voltaje de entrada en la base, donde una línea verde vertical marca la exactitud del umbral de 0.7 voltios, punto en el cual los LEDs virtuales, los círculos en el eje de las X, cambian de gris a naranja, señalando el fin de la zona de corte y el inicio de la región activa. La pendiente ascendente muestra la amplificación lineal de la corriente hasta encontrarse con la línea roja vertical del 1.64 voltios, hito que define el comienzo de la zona de saturación. A partir de este valor, la curva se estabiliza en una meseta de 20 mA, que es el máximo del encendido de LED, y los indicadores circulares se tornan rojos, demostrando gráficamente que el transistor ha alcanzado su máxima capacidad de conducción para esta configuración de carga, lo que permite al estudiante comprender la transición de los estados y los límites de potencia del dispositivo de un solo vistazo. La descripción general de la ejecución del script se centra en un flujo de trabajo automatizado y secuencial que inicia con la depuración del entorno de programación y la carga de parámetros físicos reales del transistor 2N2222. Al ejecutar el programa, este realiza un barrido infinitesimal de voltajes de entrada que simula el giro de un potenciómetro procesado en milisegundos las ecuaciones de transferencia de corriente que definen el estado del componente. La ecuación culmina con la generación simultánea de un reporte de hitos operativos, una tabla de datos de alta precisión y una interfaz gráfica interactiva que traduce los impulsos eléctricos en indicadores visuales de fácil interpretación. En cuanto a la descripción general del análisis de resultados, el programa permite una auditoría científica sobre el comportamiento de los semiconductores al contrastar los valores teóricos de la saturación con la respuesta dinámica del circuito. El análisis se fundamenta en la identificación visual y numérica de los puntos de quiebre, el umbral de la activación en los 0.7 voltios y la meseta de saturación donde la corriente se estabiliza. Esta interpretación de estados facilita que el estudiante comprenda la eficiencia del diseño, permitiéndole observar cómo la relación entre la resistencia de base y la carga determina la amplitud de la ventana de amplificación, minimizando el riesgo de estrés térmico por una polarización incorrecta. Finalmente,
Las conclusiones sobre esta práctica en Python subrayan que el modelado matemático es una extensión indispensable de la experimentación física para alcanzar una verdadera soberanía tecnológica. Se concluye que el transistor BJT es un dispositivo de control extremadamente preciso cuya versatilidad como interruptor o amplificador depende enteramente de la comprensión de sus fronteras operativas. Al desarrollar esta práctica, los ingenieros en formación adquieren entonces la capacidad estratégica de precisar fallos o de predecir fallos y optimizar sistemas electrónicos, refinando o reafirmando que la tecnología, cuando se guía por una ética rigurosa y un análisis profundo, se convierte en la herramienta más poderosa para el progreso científico y humano. Apoya el canal de YouTube Videoteca Valencia. Este material es gratuito y si puedes, invita a tus contactos para que puedan incorporarse al mismo y apoya en lo que puedas al canal. Como momento de reflexión, ¿qué pasaría si los LEDs, si eliminamos la resistencia base? Obviamente van a quemarse inmediatamente. ¿En qué región de operación trabaja un microprocesador moderno? Justo en el inicio de la saturación. La investigación, eso es 1.64 volts, ¿sí? La investigación busca el datasheet de transistor tipo, por ejemplo, TIP 120 y compáralo con el 2N2222 y para que te des cuenta de cuáles son las diferencias. Como resumen de conceptos clave, el BJT, control de corriente por corriente, regiones, corte, off, saturación, on, activa el amperaje, y la simulación es la validación de la seguridad antes de armarlo, del armado físico. Como conclusión, el dominio de los transistores BJT no es solo la teoría académica, es la base de la soberanía tecnológica. Entender cómo se mueve cada electrón te permite diseñar el futuro de la computación. Como reflexión técnica, la tecnología es el motor es el motor, pero la ética y la estrategia son el timón. Domina el BJT, es la base de la soberanía tecnológica. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para esta presentación, las referencias web utilizadas para esta presentación, las referencias de las imágenes utilizadas para esta presentación. No puse aquí las referencias de las imágenes de la práctica de Tinkercad porque yo generé esos componentes, esa práctica, y entonces por eso es que no las pongo directamente aquí. Y hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.